primer interrogante es en dónde nació y cómo fue su infancia. Nací en las casas del frente, en donde había otros ranchos naturalmente, allá por el año 50, y el día del libro ya les dije que por lo que sé no lo saben, pero es el 15 de junio, y mi infancia fue como la de tantos otros niños, con muchas necesidades, con mucho trabajo, con muchas limitaciones, y sufrimiento naturalmente, porque el esfuerzo cuando uno es muy chico se siente, pero se aprende, y, se aprende a templar el espíritu también de lucha de padre. A la par de mi padre, no quise estudiar cuando terminé el sexto grado, no quise estudiar, seguir la secundaria, por ejemplo, porque consideré de que le sacaba una mano a mi papá para criar los otros hijos que tenía. Entonces fui a tirar la maleta, juntar maíz, papa y ayudar a criar a mis hermanos. Pero entonces, esa fue mi infancia, casi no la conozco, casi no la viví. No tuve dinero hasta los 20 años, no tuve ropa, no tuve en qué andar, pero gracias a Dios la vida me ha premiado con muchas cosas después, con el esfuerzo, con la dedicación, con el trabajo y con conducta. Me ha premiado. Hoy puedo decir que tengo lo que necesito y vivo disfrutando del logro alcanzado con el. El campo lo describo como el único recurso válido que queda para que el país salga adelante. El campo es la palanca fundamental de la producción, del progreso, y que muchas veces, porque no nos permiten los gobiernos de darnos las herramientas necesarias, que puede ser asesoramiento, créditos y alguna ayuda que sea como para que podamos crecer y no morir como el hornero haciendo la casita. Nunca al hornero se le ocurrió hacer un primer piso. Y bueno, nosotros si no tenemos los recursos no podríamos hacer un alambrado, no podríamos hacer nada, o no podríamos hacer una represa, en fin. Y esto lo que nosotros tenemos nos ha costado, a mí me ha costado 70 años alcanzar una herramienta. Pero mientras tanto pasaron los años y la vida se me fue. ¿Qué lugar ocupa el campo en su vida? Lo más importante. Hace unos años reflexionaba viniendo del campo y decía, tengo salud, tengo una familia, tengo dónde vivir, tengo trabajo, tengo de qué vivir y tengo por qué vivir. Todas esas cosas me las preguntaba y decía, ¿qué más puedo pedir? Bueno, prosigamos. ¿Cómo nació en usted el deseo de ser un decidor de verso? Eso a veces uno lo trae en el ADN desde niño. En la sangre, decía Gustavo Bichón, tarde o temprano afloran los sentimientos. Y es eso, lo que tradición, por ejemplo, es la comunicación de historias, de leyendas, de conocimientos que nuestros padres nos han transmitido. Y más que nada quiere decir esa transmisión de generación en generación, las cosas, las vivencias. Muchas veces para curarnos con remedios caseros, lo sabemos porque nuestros abuelos nos lo han pasado a los padres. Y ahora, si nosotros no tenemos la capacidad de
asimilar todas esas cosas, enseñanzas que nos han transmitido y se van a perder. Y son cosas naturales, son cosas sanas y son cosas comprobadas de que tienen la aplicación exacta, porque las propiedades que tiene, por decirle un ejemplo, la grasa de iguana, tiene propiedades antibióticas. Entonces, y la usábamos. Eso ya dije como un ejemplo. Entonces, eso es lo que quizás uno lo inspira a través de la lectura, también a defender esas cosas, a decirle esas cosas. Muchas veces, si usted no las dice con sentimiento, jamás va a poder explicar algo, plasmar algo, porque tiene que estar acompañada la palabra de la expresión. Si usted la dice como una lectura y quizás el sentido se desmaye, o si usted lee sin el punto y sin la coma, quizás también para algo está la signografía esa del punto y coma. Si usted no lo va a respetar, bueno, es una chorrera de palabras. Entonces la expresión va acompañada con el sentimiento. ¿Qué lo inspiró a usted a escribir La vida del hornerito? No, la vida del hornerito la escribo porque veo una similitud en el comportamiento parecida a la del hombre y con más fidelidad, con más compañerismo, porque sucede que el hornerito se le rompe un ala, andaba con el ala a la rastra y por supuesto caminando, pero estaban trabajando una nueva casita. ¿Y qué hacía el alita rota? Buscaba un alto de piedra que está ahí y volaba 1 metro, lo único que podía volar con el alita rota, pero con el barro. Y los gajos se subía e iba al otro árbol. No es que iba al árbol donde estaba haciendo arriba, no, por ahí subía y sabía que eso lo iba a llevar al otro árbol donde estaban construyendo el nido. Yo le puse después una madera hecho caballete y subía por la maderita esa porque estaba para el árbol. ¿Y qué hacía? Cuando el otro venía con la otra porción de barro, se quedaba, recibía la alita rota, o sea que lo que llevaba y lo que traía el otro, trabajaba. El otro iba y traía el barro. Entonces, ese compañerismo, ese ensamble de fuerzas, yo lo vi muy parecido al hombre. Después, no solo un hornero, no solo una casita más, hicieron 2 o 3 porque pasaron 2 o 3 años, hasta que sanó, pudo volar, y está por ahí escrito y ahí lo van a ver, se los voy a prestar para que lo vean, para que tengan una plena idea de por qué escribí. Por eso, el respeto que le tengo al hornero. Sabe hacer su casa y cría a los hijos. Y a veces hasta le ponen un huevo ajeno, los tordos. Y lo crían y se les va, porque no es de ellos. Hasta eso. Muy bien. ¿Qué grado de escolaridad tiene usted? Primaria, 6º grado. Después leí hasta un diario lleno de barro, que estuvo a mi alcance, lo leí para saber de qué se trataba. Leí diccionarios punta a punta. Leí el diccionario quichua. Leí toda mi vida. Y después tengo un título que me dio la Universidad de la Calle. Es el aprendizaje que la escuela de la calle me lo enseñó. Fui siempre un gran observador de las cosas, más que nada de las buenas, que las malas también las podemos ver, pero esas hay que dejarlas siempre a un costado. Muy bien. ¿Cómo lo describe usted al gaucho Martín Fierro?
Y el gaucho Martín Fierro fue una creación de don José Hernández, que también es largo de explicar. Murió a los 52 años, pero fue un periodista muy avezado a las cosas del campo, que según don Elvio Haroldo Ávila, maestro bandeño, escribió y dice o sostiene que fue un iluminado o un niño genio, porque no puede saber en tan poca vida, poco tiempo, todas las cosas que sabe. En alguna sexteta del Martín Fierro dice, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Y es para preguntarse cómo sabe y cómo lo ensambla dentro de la sexteta. Dice que el indio, que ya les expliqué, el nativo, enriendaba un bagual sobre un cuero de vaca, porque ahí lo hacía girar en el cuero de vaca, lo enriendaba para los dos lados. Y el caballo, si estaba caído el jinete, se echaba para que subiera el aborigen. Así lo enseñaban. Pero ¿cómo sabía José Hernández o Martín Fierro, personaje de José Hernández? ¿Cómo sabía eso? Si nunca vivió con los aborígenes. O a lo mejor sí. Pero fue periodista, fue diputado, fue senador. Sarmiento lo expulsó, lo exilió, se fue a un país vecino. Fundó una editorial, otro diario, porque aquí tenía un diario. ¿Y cuándo tuvo tiempo para escribir Martín Fierro? Para conocer todo lo que sabe. Hasta dice en alguna parte, y entraron las repartijas, como dice un santiagueño, porque el santiagueño dice la repartija, pero en el Martín Fierro está esa palabra puesta y dice, como dijo un santiagueño. ¿Cómo sabía? Tanto, tanto. José Hernández para escribir todo lo que escribió. Pero lo dice también al comienzo. Los versos me van haciendo como agua de manantial. Para usted, ¿qué es hacer una gauchada? La gauchada es una cosa muy simple. Es dar sin esperar que le devuelvan el favor. Porque es un favor. Que yo le puedo decir, si lo ve a su padre, dígamele que me mande tal herramienta. Eso es una gauchada. O si me dice, me le puede avisar a tal persona, tal cosa. Un encargo, una minga. Que decía, le mingué, que hiciera el favor. Es que le avise al otro. Esa es una gauchada. Y son diversas, que pueden ser de todo tipo. Prestarle un dinero, una herramienta en el camino, una rueda que se le salga y viene el otro, tiene la rueda y se la presta. Una gauchada. Y no está esperando, nunca espere de quién usted le hace la gauchada, nunca espere la recompensa. Porque cuando usted da un puñadito así, recibe manos llenas de la voluntad de Dios. Y de otra persona lo recibe. Pero no titubee para hacer una gauchada. ¿Usted se considera un defensor de la tradición gaucha? Por supuesto que sí. La tradición, ya le dije que es la comunicación de cosas de generación en generación, y eso, soy un defensor de la verdad, del respeto, del sentido de la palabra, la conducta, todas estas cosas que hacen a las buenas costumbres, a los buenos modales. Y cuando uno está por ahí, en cualquier lado que sea, usted deja una huella. Deja una huella de eso que nos han enseñado nuestros padres. Y tiene que ser buena. ¿Usted cree que la tradición se está perdiendo? Naturalmente que sí. Si usted ve, ¿cómo que no se está perdiendo? Se está perdiendo la tradición. Y se está mal entendiendo lo que es nuestra cultura. ¿Y por qué se pierde? Porque también dicen crisol de raza a la Argentina, porque está mezclado, qué sé yo, de todos los países.
ese crisol de razas se desdibuja con una identidad propia. El santiagueño tiene, por ser santiagueño, fama de vago, de lo que sea. No es verdad. El santiagueño es guapo, trabajador, respetuoso, responsable. También hay de los otros. Mañeros también hay. ¿Qué quiere que le diga? Que le niegue. No le puedo negar. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, cuando negamos la realidad, nos estamos negando a nosotros mismos. Y nuestra identidad la debemos defender con uña y diente para que no se pierdan los buenos modales. Que cuando vamos a un lugar dice, provinciano el hombre. Sí, provinciano. Porque sabemos saludar en primer término, que eso es parte de la educación. Y en la ciudad lo chocan, lo pisan, lo pasan por encima, no le dicen permiso, no le dicen gracias, no lo saludan. Entonces es un número más en la ciudad. Entonces eso se va perdiendo en la vestimenta, se va perdiendo en que reclamamos que nos desdibuja la realidad. Hombres con aro, pintado, tatuado. ¿Qué queremos hacer? Usted en su relato se refirió a mañeros. ¿Nos podría describir qué es ser mañeros? Mañero es tener maña. Tener maña. Y maña se tiene en buena forma y en mala forma. Tener una maña es tener un defecto. Es tener un costumbre que no es bueno. Y maña es levantar una madera con una palanca, por ejemplo. Eso es darse maña, darse idea, aplicar el conocimiento, valerse de algo que usted tenga. Eso es darse maña, cuando uno vive solo, darse maña, arreglarse. Eso quiere decir arreglarse, cocinar, hacer tortillas, que hay que saberlo. El hombre debe estar dispuesto para todo, menos para una sola cosa, que no les voy a decir cuál es. Después, y el que es mañero es aquel que chorea, que le lleva un cabrito, un cordero, un ternero. Parece aquellos que viven en el centro, cualquier colectivo los deja bien. Ese es el mañero, el cuatrero. Nunca estuve a favor, nunca. Condené toda mi vida. Pero lamentablemente están metidos desde el campo, en la policía, en el gobierno, en los diputados, en los senadores, en los abogados. Y es una razón o una realidad que no la podemos desconocer. La tienen que saber ustedes como jóvenes. Y por dura que sea una realidad, ya dije, nunca va a ser, dejar de ser la verdad. Para culminar, ¿usted podría dejarnos una reflexión de todo esto que hemos estado hablando o algún verso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Decirles a ustedes que cuando sean grandes, que sean profesionales, luchen para hacerlo. Y el estudio es el único secreto que tiene la vida para ser libre, para ser pensante. Y si llegan a ser un profesional, que no se burocraticen como los responsables del hospital que los otros días decía, que tengamos que arrodillarnos a ustedes porque tengan un título, no, ustedes se han capacitado precisamente para enseñarnos, para enseñarle al otro, para transmitir ese conocimiento que ustedes tienen. Entonces, acuérdense que son del campo, o recuerden, y sean humildes en el trato, respetuosos, con conducta. Eso les puedo decir. ¿Cuál era la otra pregunta que venía ahí acoplada? Si nos podría dejar unos versos. Sí. Y bueno, el Martín Fierro dice, un padre que da consejo más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es enemigo. Dice, procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa procede siempre con juicio, y sepan que ningún vicio termina donde comienza. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar.